negociando la llegada al país de dos nuevas vacunas, la de Moderna y la de Sinopharm. Brian, ¿cómo estás? Lucas Álvarez te saluda. Hola Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco, ¿no? ¿De qué trata esta carta que el presidente Alberto Fernández le envió a Xi Jinping, el presidente de China, ahí buscando este acuerdo por la vacuna que se origina en ese país? Contanos un poco cómo está toda esta negociación. Bueno, básicamente hay tres vacunas en China que están en fase 3, ¿no? Sí. Argentina está hablando en tratativas con dos vacunas, una Sinovac y la otra Sinopharm, Sí. que la de Sinovac sería Coronavac, la vacuna Coronavac, ¿no? Ujú. La otra vacuna que también está Sí, Brian, en discusión está casi, ¿no? Sí. sí, podrás activar la cámara porque no te estamos teniendo en imagen. No sé Ah, si, perdón. si Ah, perdón, podrás. ahí está. Ahí estamos. Sí, no, no hay problema, cosas del vivo, ahí te estamos viendo perfecto. Sí, Dale, me hablabas perfecto. de los tipos de vacunas y un poco de cómo estaba llevándose todo esto. Sí, perfecto. Bueno, en realidad ahora lo que en la carta de Alberto Fernández también se está hablando de la vacuna de Sinopharm. Sí. Anteriormente esta no estaba en discusión, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se empezó a hablar de la vacuna de Sinopharm? Es porque Argentina fue uno de los países, de los tantos países, más de 10 países, que hicieron pruebas de la vacuna. Ujú. Entonces, eso le da una cierta preferencia al momento de tener que comprar las vacunas, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sería una muy buena noticia, ya que son vacunas que están en fase 3. Si las comparamos con, por ejemplo, la vacuna rusa todavía está en fase 2. Entonces, ya tuvo resultados en fase 1, fase 2, y ahora está en fase 3 la vacuna china, que se dice que los próximos meses tendrían los resultados, ¿no? Es como el resto de las vacunas del mundo que se habla. Ujú. Y bueno, ¿por qué son ventajosas en este sentido, ¿no? Porque las vacunas chinas son más baratas en promedio que el resto de las vacunas y son más fáciles de gestionar, que esto es un punto clave en este tema de las vacunas ahora en el mundo, ¿no? Ujú. Porque es muy difícil para países que no tienen la capacidad logística y el dinero suficiente para comprar vacunas caras. Argentina es un país en vías de desarrollo y hay muchos países en vías de desarrollo que también están prefiriendo comprar vacunas chinas, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, tenemos países vecinos como por ejemplo Chile o Brasil. Brasil ya ha recibido el segundo envío de vacunas chinas. Entonces, ese segundo envío ya son 2 millones de vacunas de China que les han llegado y eso no se compara con los números que en Argentina todavía están tratativas, ¿verdad? Ujú. Y, por ejemplo, tenemos otro país parecido al nuestro como México, o sea, de la región estamos hablando, que ya decidió comprar 35 millones de vacunas. Entonces, este tema es muy importante para la Argentina para poder conseguir vacunas y poder llegar a prevenir la segunda ola famosa que llegaría a dar en marzo o en alrededor de marzo, eso es lo que calculan, que es la que están sufriendo hoy en día los países del hemisferio norte. ¿Y de cuántas dosis se estaría hablando en este nuevo acuerdo? Si es que ya hay números más o menos concretos o eso todavía falta a que se hable todo el tema. Eso todavía falta, porque imaginémonos Ujú. que recién empiezan las tratativas. Claro. Últimamente quizás lo que más resonó fue el cambio del embajador, seguramente lo han escuchado, Sí. el embajador Kreckler, que justo cuando iban a empezar el tema de las tratativas de negociación de la vacuna, eh, por decisión personal, se tomó licencia de vacaciones y Ujú. bueno, por eso ha sido removido de su cargo y ahora está en el cargo Sabino Vaca Narvaja. Y bueno, Ujú. justamente el objetivo de todas las negociaciones que están pasando ahora ya es poder conseguir vacunas, ¿no? Ujú. Y sí, Sí, no, perdón. justamente hablando del tema del cambio de embajador entre Clecre y Vaca Navaja, Ujú. cómo impacta o qué es lo que se espera? ¿Es una simple demora o puede tener alguno que otro tema este cambio en la embajada de Argentina allá? Eh, por lo que yo he visto y me han comentado allegados de la embajada y demás, Ujú. eh,
La embajada sigue en funcionamiento normal Claro. y Sabino Vaca Narvaja ya estaba en la embajada, no es que fue puesto de la nada y que cayó justo en este momento. No, en realidad Sabino Vaca Narvaja, él ya llegó a Beijing este año Ujú. en uno de los vuelos que hubo de Argentina hacia China, en uno de los vuelos sanitarios, y se encargó y fue el segundo de la embajada, ¿no? Sí. Entonces ya tenía un puesto importante, ya era reconocido por las autoridades chinas y demás, y además es un experto en China, no es que no sabe absolutamente nada, Ujú. quizás no tiene una carrera diplomática, que eso era un punto clave para el gobierno actual, pero ya en el Congreso ya se destacaba por las relaciones internacionales y además específicamente hablando sobre la relación con China. Entonces, esto de quizás no hay una experiencia diplomática y demás, yo creo que por el momento no se podrían, serían todas conjeturas, ¿verdad? No se Claro. podría decir esto es bueno, esto es malo, sino que, bueno, en su momento tenían un embajador en diciembre que se fue de licencia justo cuando había que hacer negociaciones y eso sí atrasó las cosas. Y ahora, bueno, se puso al mando el segundo de la embajada, o sea, el primero es el embajador, el segundo en su momento era el agregado comercial o político, en este momento no recuerdo exactamente, que era Sabino Vaca Narvaja, ¿no? Sí. Entonces, era un funcionario ya de la embajada que no se atrasarían las negociaciones, sino que supuestamente por su conocimiento del tema, o sea, de Ujú. las relaciones con China y demás, sería beneficioso. Hay que ver los resultados, obviamente. ¿Y cuáles son un poco las expectativas en torno a la vacuna y demás? Ahora en estos momentos donde se está hablando tanto de vacunas de diversos lugares, la de Oxford, la de Rusia también, bueno, las norteamericanas. ¿Cuáles son las expectativas en torno a esta dosis y demás? Bien. Son 3 vacunas y hay vacunas con 2 dosis y hay vacunas con una dosis. Sí. Eh, en general, lo que más se ha investigado hasta el momento es la vacuna de Sinopharm, que es la que han empezado ahora a negociar con el gobierno chino. La vacuna de Sinopharm ya fue autorizada en 2 países por el momento, Ujú. en Emiratos Árabes Unidos y en Bahrein. En estos 2 países ya se autorizó la comercialización y, por ejemplo, ya el primer ministro y 10 funcionarios más, en el día que se aprobó la vacuna Sinopharm, ya se pusieron la vacuna, ¿no? ¿Qué resultados se obtuvo de la fase 3 hasta ahora, ¿no? Los resultados que obtuvo la vacuna de Sinopharm son un 86% de efectividad Ujú. ante el contagio Sí. y un 99% ante el cuadro posible de neumonía que se genera por el coronavirus, ¿verdad? Entonces, es una vacuna que tiene una importante efectividad, ¿no? O sea, 99% ante el cuadro más tenebroso de la enfermedad que vendría a ser la neumonía, Sí. es un número muy bueno, muy alentador. Y bueno, ya tenemos varios países que están recibiendo vacunas. Ya les comenté Brasil, por ejemplo, les comenté México, que ya decidió hacer eso, o sea, comprar las vacunas, 35 millones. Pero también tenemos otros países, por ejemplo, Turquía ya también decidió comprar 50 millones de vacunas y ya está recibiendo los primeros envíos. Indonesia, 1.200.000 dosis ya ha recibido. Tenemos Egipto con 500.000 dosis. Entonces, en el mundo se habla de la vacuna china y bueno, y ahora Argentina por fin, por suerte y finalmente ha empezado a prestarle atención a estas vacunas, porque siempre decimos vacuna, pero en realidad son un par de vacunas, Sí. que también tienen un cierto grado de aceptación, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también son más baratas y son más fáciles de gestionar, porque por ejemplo, las vacunas chinas no se necesita menos 70 grados como es la vacuna de Pfizer o menos 20 grados como es la vacuna de Moderna, ¿verdad? Ujú. Entonces, es una vacuna que se necesita conservar porque es una vacuna inactivada, como la vacuna de la rabia o de la tos convulsa, una vacuna inactivada que se necesita conservar entre los 2 y los 8 grados. Ujú. Entonces, es una vacuna que es fácil de gestionar, que hay capacidad de producción dentro de China, que eso es muy importante también,
y que sale más barata. Entonces, es una opción para suplir la necesidad y el déficit de vacunas que hay dentro, que hay en el mundo hoy en día, porque los laboratorios de Pfizer o Moderna o Oxford no dan abasto tampoco. Y ya como para ir cerrando, Brian, ¿cómo está un poco la situación en China a grandes rasgos y aprovechando, ¿no? que sos alguien que sabe en todo el tema exterior? En un principio la China era como la noticia de todos los días, principalmente porque ahí es donde se originó todo esto del coronavirus, pero ahora ya es como que está pasando a segundo lugar y en los tops de contagios y demás aparecen otros países. ¿Cómo está la situación allá? Bueno, lo dijiste muy bien, fue el epicentro de toda esta Ujú. pandemia, ¿verdad? O sea, no se sabe todavía el paciente cero exactamente según fuentes oficiales, no se sabe de Claro. dónde provino, pero bueno, en Wuhan estuvo el primer foco de contagio gigante. Entonces, hubo una cuarentena muy estricta en Wuhan y en todo el país se reguló muy bien lo que es la movilidad de las personas, ¿verdad? Sí. Hoy en día la pandemia a los números chinos está controlada. Se dice que últimamente está habiendo un rebrote. Para ellos un rebrote son 22 casos en todo el país el día de ayer, por ejemplo. Claro. Entonces, para los chinos la pandemia ya está controlada. Mucha gente piensa que quizás se están mintiendo los datos, porque puede suceder, como sucede en muchos países del mundo. Sí. Pero, por ejemplo, yo siempre hago una comparación. Supongamos que China está mintiendo de 0 a 100, o sea, de 1 a 100, una comparación así. Ujú. Te está diciendo que tiene 22 casos. Lo multiplicas por 100, son 2.200 casos. O sea, 2.200 casos en un país de 1.300 millones de habitantes, una población 28 veces más grande que en la Argentina Ujú. y tiene 2.200 casos nada más. Estamos suponiendo que tenga esa cantidad, porque Sí. lo que se dice, lo que se muestra y como se ve la vida normal de la gente, parecen 22 casos, ¿verdad? Claro. Entonces, es interesante ver también en el orden de magnitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que es con mayor cantidad de casos, que al día de ayer fueron 150.000 casos. Sí. Entonces, hay que... Es interesante verlo desde varias perspectivas, ¿no? Y hoy en día China tiene una vida normal y justamente porque en la ciudad de Beijing y en la ciudad de Dalian hubo muchos contagios, entre comillas, se pide, por ejemplo, hisopados para la gente de Beijing que se traslade a otras ciudades. Claro. Entonces, es cómo se va controlando. Y, por ejemplo, en estos días ya se hisoparon más de 1 millón de personas. Te, Entonces, en esas magnitudes China es gigante en ese Sí, sí, sí. sentido, ¿no? Sí. Ujú. Te agradecemos por estos minutos, Brian, muy claro en el panorama. Y bueno, esperemos que toda esta situación empiece a mejorar para el próximo año. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos hablando con el periodista y licenciado en Comercio Exterior y economista Brian González, hablando un poco de cómo estaba la situación en China y estos